¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente los compañeros que por temas de la luz no se han logrado conectar, ¿no? Revisar bien, no solamente de mi materia, sino de todas las materias, ¿no? De igual manera, no se olvidará, por favor, de presentar certificados, documentos, si tal vez si estamos debiendo en la institución, por favor, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día con las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca Licenciado, de una de las revoluciones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Dígame, por favor. perdón, buenos días. Estamos adelantando la hora, no vamos a tener matemáticas, nada de eso. Bueno, ahí sí desconozco la situación. Solamente Porque por nos hoy, bueno, tocaba adelantamos. matemáticas, física y preuniversitario. Ah, ya, Estamos, ya, muy bien. Entonces, en ese caso, la profe Gis tal vez ya les da de comunicar alguna situación, ¿no? ya, Solamente adelantamos esta horita nada más, ¿sí? ya, Lisa, gracias. Listo, muy bien. Vamos a avanzar, sí, con el siguiente tema, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Como ustedes saben, las revoluciones generalmente entre 1900 en adelante son las más emblemáticas ya que directamente permitieron dar cambios a las sociedades, a las formas de gobierno y establecer lo que son participaciones políticas más rentables, ¿no? Obviamente el tratar de eliminar la explotación, ¿sí? El maltrato, el abuso que en su momento pues tenían algunos gobiernos en contra de los territorios americanos, ¿no? Especialmente en México se da una gran revolución debido a que se dieron cambios tanto en las formas de gobierno como en las actividades económicas y además de ello dejando por un lado la dictadura que tenía aquel entonces dictaminada por Porfirio Díaz, ¿no? Que fue un presidente que obviamente estuvo en el cargo varios años y que obviamente solamente sacaba recursos, sacaba lo que son riquezas directamente para la élite y pues para los inversores extranjeros, ¿no? Justamente eso ocasionó que la población en general, campesinos, artesanos, comerciantes directamente se levantaran en armas, ¿no? Revolución Mexicana. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Fanny Susana, por favor? A ver, dice, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de hacia la dictadura esto, perdí, ya, de Porfirio Díaz y y que derivaban en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. En considerado, es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país más de 30 años.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos identificar, ¿no? Que la Revolución Mexicana, sí, tuvo su inicio entre los años de 1910, ¿no? Justamente por el descontento que existía en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Si bien es cierto, se establece que la Revolución Mexicana realmente es una de las más grandes del siglo XX, ¿no? En donde prácticamente participaron personajes como Francisco Madero. De igual manera, en este caso aparecen personajes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, con la finalidad, obviamente, de deponer el mandato de Porfirio Díaz, ¿no? Cabe mencionar que Porfirio Díaz estuvo en el poder más de 30 años. Sí, es decir, obviamente en esos años logró sacar riquezas solamente para su familia, la élite en general, y obviamente pues industrias que eran del extranjero, ¿no? Mientras que la decadencia en la población iba creciendo con los años y obviamente dio paso a que se organizaran para directamente deponerlo del poder y colocar pues a Francisco Madero en el gobierno, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, me ayuda por favor el señor Freddy Giovanni, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, por Ya. favor. Revolución Mexicana. Posteriormente se unirán otras fuerzas políticas, entre ellas, perdón, ya leí, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, aquí aparecen dos caudillos o dos representantes de la población muy importantes, ¿no? Pancho Villa, sí, en el norte, y Emiliano Zapata en el sur, ¿no? Ya que ellos directamente estaban cansados de los abusos, de los impuestos que había creado Díaz, y eventualmente empezaron pues a organizarse para los levantamientos, ¿no? Eventualmente exigían el tener un gobierno democrático con mayores derechos, mayores oportunidades, reformas agrarias justas, libertad, igualdad para el pueblo y sobre todo directamente el tratar de que la población no sea maltratada o explotada por el gobierno, ¿no? Lo que obviamente dio paso al levantamiento en armas el 20 de noviembre de 1910, ¿no? En donde prácticamente Madero llama a levantarse en armas, en donde eventualmente tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa estaban con los ideales de Madero y eventualmente él trataron de expulsar a lo que es a Porfirio Díaz y eventualmente él tratarlo de conseguir un gobierno más participativo, más democrático y sobre todo dar un cambio en las reformas agrarias directamente para los campesinos, ¿no? Muy bien, causas. Me ayuda, por favor, la señorita María René, por favor. Señorita María René. No, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Alba Jacinta. Buenos días, licenciado. Buenos días. Causas de la Revolución Mexicana. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebendas entre un reducido grupo privilegiado de terratenientes industriales e inversores extranjeros.
Pese a los avances materiales y el progreso económico que vivió el país durante su mandato, la situación de injusticia social en México se profundizó y agudizó durante aquellos años. Así pues, la crisis del porfiriato, los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos, producto de la explotación latifundista, produjeron un despertar popular que se materializó en la Revolución Mexicana. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora aquí podemos determinar, ¿no? Que una de las causas más importantes fue el abuso, la explotación que tenía pues Porfirio Díaz por más de 30 años en México, ¿no? Obviamente pues aquí él daba beneficio a la élite de los empresarios, de los terratenientes, de los extranjeros y que obviamente todos los recursos que extraían, en este caso las actividades de la agricultura, ganadería, directamente podemos hablar de la pesca, obviamente pasaban solamente a designios del presidente, ¿no? Y obviamente la población cada vez estaba sumida pues en la pobreza en general, ¿no? Uno de los aspectos positivos, por decirlo así, del mandato de Porfirio Díaz fue el progreso económico que vivió el país y los avances materiales y gran desarrollo industrial que obviamente tuvo para aquella época, ¿no? Sin embargo, todos esos avances prácticamente era para su élite y obviamente la población carecía más y más, ¿no? Obviamente lo que obligó en este caso a que los caudillos, Pancho Villa y Emiliano Zapata, prácticamente fueron organizándose con la finalidad, en este caso, de deponer el gobierno y establecer un gobierno participativo, democrático y cambiar la grave situación que tenían pues los campesinos que obviamente trabajaban para los terratenientes, ¿no? Ahora, nos vamos a las consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Emit Estefano? ¿Estamos ahí? Señor Ávila. No, no estamos. Buenos días, Muy bien. licenciado, ¿se me escucha? Buenos días, sí estamos. Excelente. Por favor, consecuencias. Consecuencias. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes. Renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo y repartición de los latifundios entre el campesinado. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, las consecuencias dentro de la Revolución Mexicana prácticamente fue, ¿no? La renuncia de Porfirio Díaz, una vez que se consiguieron los levantamientos, tuvo que salir, tuvo que renunciar, ¿no? La promulgación de una nueva constitución de 1917, estableciendo lo que son nuevos parámetros para los ciudadanos, especialmente para los campesinos, ¿no? La nacionalización del suelo y del subsuelo, es decir, que todos los recursos que obviamente pueden directamente establecer en su territorio, en el cultivo, en el subsuelo, hablando directamente del petróleo, pasaría pues a tener lo que es un gobierno, el tener el control directamente autónomo de estos recursos, ¿no? Ya no más bien directamente a las empresas extranjeras que para aquel entonces, ¿no? Explotaban los recursos, el 80-90% pasaba directamente a las manos de estos inversores extranjeros y obviamente el 10, el 20% pasaba en este caso para los gobiernos de turno, ¿no? Es decir, que para la población prácticamente no ostentaban ningún tipo de beneficio, ¿no? También dieron lo que son reformas agrarias en donde daban beneficio a los campesinos para que directamente el trabajo en los latifundios por parte de los terratenientes sean más rescatables, no tengan directamente ningún tipo de abuso y empezaron directamente a gozar de derechos de trabajadores, ¿no?
también hablamos de la reforma a la ley de educación pública, es decir, que todos directamente tenían acceso y la oportunidad de estudiar, ¿no? Sin importar directamente la élite, sin importar si tenían recursos o no, sino más bien una entrega directamente de una educación gratuita para todos en general, ¿no? Ahora, la nacionalización del petróleo, que prácticamente establece que el petróleo tiene que ser del territorio mexicano, tiene que obviamente mantener su propio derecho y evitar pues el abuso de empresas extranjeras, ¿no? Mejorar la situación laboral de los trabajadores, de los campesinos, artesanos, la creación del sindicalismo, es decir, de los sindicatos que obviamente eviten que los gobiernos de turno prácticamente creen impuestos y afecten pues a la población en general, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuántos sindicatos tenemos? Por decirlo así, vamos a nombrar solamente 5 nada más. ¿Cuáles son los sindicatos más importantes que tenemos? El sindicato obrero. Ya, muy bien, obrero de los trabajadores, muy bien. Vamos, 4 más. Sí, no, muy bien, entonces vamos a consultar, ok, tarea. Vamos a consultar, por favor, ¿sí? 5 sindicatos, ok, que tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Lo vamos a hacer en una hojita, lo vamos a subir por la plataforma Canvas, por favor, ¿sí? Hasta el próximo viernes, porque el sábado tenemos la mañana deportiva, ¿no? Muy bien, siguiente consecuencia repartición de los latifundios entre los campesinos, ¿no? Es decir, que las tierras prácticamente quedaban a cargo de los campesinos y ya no directamente de los terratenientes, ¿no? Ahora vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahí, excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que dentro de la Revolución Mexicana de 1910 dieron paso directamente a diferentes parámetros, ¿no? Cambiar lo que es un gobierno de un dictador conocido por Porfirio Díaz, ¿no? Recordemos, para aquel entonces, Estados Unidos también estaba inmersa directamente en base a las revoluciones en el continente americano, ¿no? Y obviamente estuvo presente dentro de la Revolución Mexicana. Parte de ello, de la revolución, eventualmente fue porque Estados Unidos, en este caso, colocaba presidentes dentro de algunos países, ¿no? En el caso de México, obviamente daba los recursos para que Porfirio Díaz siga en el mandato, daba lo que es el armamento del ejército para evitar los levantamientos. Sin embargo, a raíz de la Revolución Mexicana en 1910, por parte de Emiliano Zapata, Pancho Villa, al organizarse directamente en las tierras, en los latifundios, después directamente pasaron a organizarse en las ciudades y eventualmente con su propio ejército, con sus armas, dieron lo que son levantamientos en contra del ejército de Porfirio Díaz, ¿no? Derrotándolos y eventualmente Porfirio Díaz tuvo que escapar, refugiarse en otro país antes directamente de su captura, ¿no? Pero recordemos que Estados Unidos prácticamente dio paso, permitió y apoyó a que Porfirio Díaz prácticamente siguiera en el poder por más de 30 años. ¿Por qué? Porque prácticamente la mayoría de las empresas extranjeras que tenían los mexicanos eran directamente de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, y que obviamente pues eran los que explotaban los recursos, ¿no? Hablando directamente del petróleo, en donde eventualmente gozaban de los beneficios y al darse cuenta que el levantamiento era inminente, quitaron pues el apoyo a Porfirio Díaz, lo que dio su caída y tuvo que escapar, ¿no? Desde ahí, eventualmente se establece lo que es un gobierno más participativo, más democrático, más entregado, y sobre todo pues el tratar de que los derechos tanto de los campesinos, de los artesanos, de la población en general sean respetados en todos los parámetros, ¿no? En la economía, en la cultura,
en la política, en la sociedad en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos parámetros, directamente las consecuencias después de la Revolución Mexicana, se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en México existe la educación pública. Sí, Excelente, muy bien. La educación pública es una actividad en donde garantiza la educación para hombres, mujeres, niños, adolescentes de una manera gratuita, ¿no? Y eso es algo que el Estado debe garantizar, en este caso, a la población para que tenga un constante crecimiento, ¿no? También hablamos directamente de la nacionalización del petróleo, es decir, prácticamente cuidar el petróleo y que todos sus beneficios eventualmente sean para los mexicanos, ¿no? Y no obviamente para las empresas extranjeras y no solamente para los gobiernos de turno, ¿no? Y mejorar la creación, mejorar la situación de los trabajadores y la creación de los sindicatos. Como ustedes saben, los sindicatos prácticamente son gremios o organizaciones que lo hacen en base a sus profesiones, ¿no? Eso directamente lo hacen con la finalidad de evitar lo que son maltratos, abusos en temas laborales, en donde sus condiciones de trabajadores sean respetados, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador podemos evidenciar que eventualmente cuando un gobierno de turno, ¿sí?, afecte o cree algún impuesto que afecte a la mayoría de los ciudadanos, por lo general los sindicatos son los primeros en levantarse, ¿no? Es decir, obviamente en cada país, sí, tenemos lo que son sindicatos, en cada uno de ellos también juegan roles fundamentales en donde prácticamente levantan su voz en caso de algún abuso de parte de algún gobierno, ¿no? De igual manera, nosotros podemos encontrar los gremios o asociaciones por empresas, ¿no? Entonces, por lo general, la mayoría de empresas tiene gremios, tiene sindicatos. Eso obviamente que ayuda a velar y a cuidar los derechos de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo, también podemos establecer lo que es la creación, ¿sí?, de una nueva constitución de 1917, ¿no? Que directamente palpa lo que son tiempos de gobierno. También destaca directamente la democracia como forma de gobierno y eventualmente también eliminan lo que es el abuso, lo que son impuestos, maltratos por parte del presidente Porfirio Díaz, ¿no? Aquí también se crean lo que son reformas agrarias con la finalidad de que los trabajadores eventualmente tengan derechos, obligaciones, participaciones de una manera equitativa, ¿no? Es algo similar a la que nosotros tenemos en nuestro territorio, en donde el Estado debe garantizar pues la participación, ¿no? Y finalmente lo que son la repartición de los latifundios, que eventualmente, es decir, repartir las tierras que antes pertenecían directamente a los terratenientes y pasarlas directamente hacia la población campesina, ¿no? Y obviamente darles el cargo entre ellos directamente poder organizar en que ellos directamente puedan trabajar sus tierras y que sobre todo directamente puedan comercializar sus productos, ¿no? Obviamente con la finalidad de un precio justo, de un pago justo, reconocer su trabajo, su labor y eventualmente evitar lo que es el maltrato, evitar directamente la creación de nuevos impuestos y sobre todo el dominio pues de un gobierno que obviamente su base fundamental es la dictadura en general, ¿no? Entonces, como ustedes saben, cuando se quiere instalar lo que es un gobierno dictador en la actualidad, por lo general, los primeros en levantarse son los sindicatos, ¿no? Eso obviamente en la mayoría de los países en el mundo, en donde de una u otra manera tratan de que los derechos sean respetados por todos los gobiernos, ¿no? Recordemos que aquellos grupos que deseen ingresar al poder y algún presidente directamente desea ocupar ese cargo, eventualmente tiene que apegarse a la Constitución y respetar el trabajo directamente de la población en general y sobre todo en mejorar sus condiciones de vida. ¿Sí? Ok, bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Listen, este deber que acaba de poner, ¿le enviamos por bandeja de entrada?
Sí, por favor, por la bandeja de entrada hasta el día viernes, por favor, porque el día sábado ya tenemos nuestra mañana deportiva. Gracias, Listen. Sí, lo vamos a hacer en una hojita, en este caso una pequeña nada más, ¿no? A cuadros, nombre, curso, fecha, día que recibimos clases, tomamos una foto muy, muy bonito, muy clarito y lo suben, por favor, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, de mi parte. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego, licenciado. También, licenciado.